un tema que me causó pensar en un pasaje de la Escritura, específicamente este pasaje donde vamos a entrar, pensando como tenemos Timoteo, un pastor poco más joven que está involucrado en el ministerio, recibiendo también exhortación y ánimo del apóstol Pablo. Pero pensando específicamente, estamos platicando de la manera que cuando un pastor o un maestro está enseñando, predicando la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está llevándole, usándole, mientras él está predicando correctamente la palabra de Dios. Y este entendimiento de la palabra le da una pasión, una convicción para predicar. Y Dios usa este proceso para impactar las vidas de los que están oyendo la palabra. Pero platicamos también del tema de temor. Hay ciertos temores que son temores de falta de fe, temores que pueden impedir el proceso de alguien ser usado, si en la predicación o cualquier servicio en la iglesia. Y hay temor que es el temor de Dios, donde es usado para empodar más el ministerio, reconociendo Dios como es, y cierto temor de reconocer que estamos hablando como portavoz por la palabra que Dios quiere hablar a los oídos. Entonces decidí, después meditando mucho más en este pasaje, abrir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Aquí es 2 Timoteo capítulo 1. Fue un slogan, un logotipo en algunos lugares hace muchos años en Estados Unidos. Puede ver atrás de las camionetas en la ventana o en otros lugares que decía simplemente no fear, sin temor. Sin temor. La idea es de no tener temor a nada, a nadie. Que solamente si alguien está declarando si no tiene temor, en alguna forma va a quitar el temor de ellos. Pero sabemos que en la realidad hay temores en la vida. Aunque sabemos que el Señor es soberano, totalmente en control de todo, enfrentamos dificultades en la vida que pueden causarnos ciertos temores. Vivimos en tiempos difíciles. Hay problemas económicos entre aún nuestras familias de la iglesia. Hay enfermedades peligrosas que están afectando personas. Hay el aumento de la violencia en muchos lugares. Aún como cristianos no podemos escapar de los muchos problemas que existen el día de hoy. La verdad es que enfrentamos riesgos todos los días. Y aún sirviendo al Señor, tomamos riesgos para servirle, para su gloria. Pero tomamos riesgos todos los días. Muchos de ellos pueden causar temores. Muchos viven con temores acerca del futuro. ¿Qué pasará con mi familia si algo pasa conmigo? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? Preocupaciones sobre cosas futuras. Otros tienen temores presentes. ¿Cómo puedo yo seguir viviendo bajo tantas presiones que existen en mi vida? Hay tareas, hay trabajos, hay problemas entre las relaciones interpersonales. ¿Cómo puedo yo confrontar a un hermano que está viviendo en pecado? Algunos tienen este temor. Ven al hermano desviando de la palabra y quieren confrontar, quieren apoyar, pero tienen temor. Y tantas cosas más. Por algunos es cómo puedo evangelizar a mis familiares y mis vecinos. Tienen el temor de compartir las buenas nuevas. Alguien ha dicho, un hombre quien tema puede hacer cualquier cosa. El temor es una emoción poderosa.
Se puede causar el hombre orgulloso a mendigar, el fuerte a llorar, el amoroso a odiar y el hombre pacífico a ser furioso. Como un amo de esclavos, el temor puede convertirse en una fuerza muy poderosa en nuestras vidas. El temor te impedirá no hacer las cosas que normalmente hubiera hecho y te guiará a hacer las cosas que normalmente nunca hubieras hecho en tu vida. Muchos temores, desviarse de nuestro deseo para la autoprotección. Piensa un momento en tu propia experiencia. ¿Has dicho, o por lo menos has pensado, algo como: no quiero hablar con mi amigo en la escuela o en el trabajo sobre Cristo porque estoy demasiado temeroso de cómo va a reaccionar? No quiero revelar a mis hermanos lo que está pasando en mi vida personal para aún pedir sus oraciones, porque tengo miedo que posiblemente van a pensar menos de mí. No quiero decidir a obedecer a Dios en todo porque estoy temeroso de que Él requería de mí. No quiero acercar a los demás hermanos y ser muy abierto con mi vida porque estoy temeroso que algo va a pasar. Como adultos y aún dentro de la juventud, ni importa dónde vayas en el mundo, una preocupación existe sobre lo que piensan los demás en las vidas de muchos. Naturalmente no queremos ser tan diferentes que los demás porque van a burlar de nosotros. Afecta el modo de vestir, afecta el modo de hablar y actuar en la compañía de amigos. Pero cuando la preocupación nos causa de hacer lo que no debemos hacer o no hacer lo que debemos hacer, es una preocupación pecaminosa. Ha convertido en pecado. La Biblia le llama este tipo de temor el temor al hombre. El temor al hombre. Muchos creyentes, adultos y jóvenes, están controlados por el temor y entonces en sus vidas están paralizados espiritualmente. Es tener un temor de otros humanos en lugar de tener el temor sano del Creador y sostenedor de todo el universo. Unos tienen más temor de cómo se van a reaccionar sus amigos que para cómo va a pensar Dios acerca de sus acciones o sus faltas de acciones. ¿Qué van a pensar sus amigos, sus familiares o otras personas, aún su familia en Cristo? Tiene más influencia que la voluntad de Dios revelada claramente en su palabra. Proverbios 29 y versículo 25, Proverbios 29 y 25 dice que el temor del hombre pondrá lazo. O sea, el temor del hombre le pone trampas. Mas el que confía en el Señor será exaltado. O literalmente, estará seguro. El temor del hombre le pone trampas. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra y gracias por las advertencias que hay en tu palabra para nosotros y las promesas que hay para apoyarnos de confiar más en ti, Señor. Pedimos que entre la predicación en esta mañana, tu Espíritu usa tu palabra para exhortarnos y animarnos, para convencernos y darnos convicción
de las áreas donde hay pecado en nuestras vidas y para darnos también la motivación y el deseo a arrepentirnos de nuestros pecados por fe en el Señor Jesús. Pedimos, Señor, usar tu palabra para seguir moldeándonos y madurándonos para que podamos ser usados para proclamar tu evangelio y apoyar a nuestros hermanos crecer y madurar en el proceso de la santificación. Pedimos en el nombre de Jesús para tu gloria. Amén. El temor del hombre pondrá lazo. Es una trampa que nos encarcela. El temor puede paralizar aún grandes hombres. El apóstol Pablo fue preocupado que el temor pudiera impedir a Timoteo en su servicio por Cristo. El apóstol Pablo animando, exhortando a Timoteo, un discípulo en la fe, un hijo en la fe, un pastor más joven. Cuando digo un pastor más joven, él tenía probablemente alrededor de 40 años. No por nosotros que tenemos canas, ya alguien de 40 años es considerado joven, ¿no? Ahí en el ministerio. Pero él estaba animándole. Él estaba en una situación difícil. Dejó ahí en Éfeso, en una situación donde había dificultades. Había gente entrando a la iglesia, tratando de enseñar cosas contrarias que él tenía que confrontar. Acerca del fin de su propia vida, Pablo escribió una carta a Timoteo, la carta segunda a Timoteo. Y el contexto es que Pablo fue anticipando su propio martirio. Él no sabía cuánto tiempo más tengo aquí en la tierra, pero antes que salgo de aquí, yo quiero que tú sepas estas cosas, Timoteo. Quiero animarte. Unos de los colaboradores de Pablo le han abandonado. Y la persecución de los creyentes por Nerón fue enorme. Entonces Pablo escribió a Timoteo, su hijo en la fe. 2 Timoteo 1, 6 y 8. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, versículo 6. Y versículo 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, por las buenas nuevas, según el poder de Dios. Avives el fuego del don de Dios. Timoteo, venga a sufrir conmigo por causa de Cristo. Qué invitación, ¿no? Venga a sufrir. Jesús hizo la misma invitación a nosotros. Toma tu cruz y sígueme. No es un tiempo para debilidad, sino un tiempo para fuerza. No es un tiempo para escondiendo tus dones, sino un tiempo para usarlos. No es un tiempo para echarse por atrás, sino un tiempo para dar un paso adelante con valor. Capítulo 2, versículo 1, Pablo decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo podía Pablo hablar así? Porque en capítulo 1, versículo 7, él dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nota lo que no dice. No dice porque no hay nada que se asusta. No dice porque la vida cristiana es fácil. No, versículo 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ven para sufrir conmigo. Pero no temas. Ven a sufrir, pero no temas.
El temor del hombre es moral cobardía. Es un temor pecaminoso. Pecaminoso porque este temor te guía a la desobediencia. ¿Y cómo, Pablo? ¿Cuál es la razón por tanto valor? Nota versículo 7. ¿Por qué? Significando, por eso, por esta razón, no sé controlado por el temor pecaminoso, porque no viene de Dios. Este temor no viene de Dios. Y nota la palabra nos. Cada palabra tiene su significado. No nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Quiénes son los mencionados por esta palabra nos? No son solamente los que son naturalmente personas con mucha confianza, o como algunos que confían en sí mismos. No son solamente personas con grandes habilidades, sino son todos los creyentes. Nadie en Cristo debe ser caracterizada por el temor. ¿Por qué? Porque aquel espíritu o aquella actitud simplemente no viene de Dios. Él está transformándonos a la semejanza de Jesucristo. Este espíritu no viene de Dios. Pero algunos van a decir, pero soy naturalmente tímido. Sé naturalmente temeroso. Es mi temperamento. Es mi personalidad. ¿Qué dice Proverbios 29? Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. O sea, le pone trampa. Quiero contarles una historia de un hermano. El hermano estaba recibiendo el llamado del Señor para servirle a Cristo en el ministerio. Pero el hermano ese fue un hermano muy tímido. Esta fue la palabra que él podría usar. Esta fue su personalidad. Hasta que cuando él empezó a asistir a la iglesia, estaba en una reunión de escuela dominical con apenas 8 o 10 personas, y él escuchó a alguien hablando de algo en la palabra de Dios y no citaron la referencia, y él quería preguntar de dónde viene la palabra de Dios, pero tenía tanto temor de hablar que aún no podía preguntar sobre la referencia. Si él quería hablar, su esposa puede notar que sus manos fueron un poco mojadas. Él sentía que todos podían ver su corazón ahí. Porque sentía este tipo de temor. Siempre tenía bastante temor de estar enfrente de los demás. Pero un día el hermano ese reconoció que lo que él estaba nombrando timidez fue nada más que una excusa para el pecado de orgullo. Sí, orgullo. Muchos no piensan que la timidez es orgullo. Pero ¿cómo orgullo? Unos piensan que el orgullo es solamente manifestado en los quienes quieren estar siempre enfrente de los demás. Quieren que tengan los ojos a ellos. Que todos están escuchando su voz. Esto es el orgullo. Pero la timidez también puede ser forma de orgullo. Yo sé por qué. Hace unos 29 años yo fui aquel hermano. Este fue mi testimonio. No quise estar enfrente de otros. Temblé. Tuve mucho temor. Pues yo preferí llamarlo la timidez. Pero la verdad es que la timidez es una forma de orgullo. Porque estamos más preocupados por nosotros mismos y cómo sentimos nosotros que por la importancia del mensaje de Dios que debemos proclamar. Y lo bueno es, mis hermanos,
si estamos dispuestos a reconocer y llamar el pecado como es pecado, hay esperanza. Hay esperanza, podemos arrepentir. Recuerdo que Cristo murió en la cruz del Calvario para solucionar el problema del pecado. Reconociendo el pecado como pecado nos da la oportunidad de ver nuestras vidas cambiadas. Cuando decimos que no es mi personalidad, no es mi temperamento, y hacemos cualquier otra excusa, vamos a estar ahí atrapados, encarcelados. Si tú estás pensando, pero yo no puedo, hermano. Si estás pensando, bueno, pues eso suena muy bien, pero yo no puedo. Yo estoy congelado por mi temor. Cuando estoy en un grupo, yo no puedo hablar. Si tú eres creyente verdadero y todavía piensas así, estás mirando tu situación en la misma manera que si todavía no fuera creyente. Pero tú no eres ahora como fuiste antes. Si tú estás pensando, pero no lo puedo, estás fallando de reconocer el don tan grande que te fue dado por Dios. Avives el fuego del don de Dios. ¿Me escuchas, mis hermanos? Si tú eres un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, Dios te ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es espíritu de cobardía. Y si Él está residiendo en tu vida, tu espíritu, tu actitud tiene que cambiar. Y cambia cuando confías en el poder del Espíritu que reside en ti, que habita en ti. El mundo dice que la respuesta al temor es la autoconfianza. La autoestima, como a ellos les gusta usar. A confiar más en nosotros mismos. Pero la verdad, hermanos, es que no somos tan grandes ni tan poderosos. No somos dignos para recibir nuestra propia confianza. No podemos controlar las situaciones donde nos encontramos. Y solamente cerrando nuestros ojos no puede cambiar la realidad de nuestras circunstancias. Pablo no dirigió a Timoteo, lo dirigió a Dios. Sé valiente. No porque de ti mismo, ni de tus logros, sino porque de Dios y quién es Él. Debemos conocer quién es Dios, conocer sus atributos. Lo más que conocemos a Dios y cómo es Él, lo más que vamos a verlo digno de toda nuestra confianza. Entonces, ¿cómo podemos? La respuesta es muy sencilla. Debemos conocerlo por estudiar su palabra. Debemos leer, debemos pasar tiempo con Él, escuchando su palabra, leyendo su palabra. La revelación de Dios sobre Él mismo. Nuestras circunstancias más difíciles en la vida, aún las circunstancias que causan tantos temores entre la vida, tal como los que hemos experimentado y estamos experimentando y que vamos a experimentar, no son nada cuando comparados a los recursos que tenemos a la mano en Cristo. Tristemente, muchas veces caemos víctimas de la tentación del temor, como necesitaríamos batallar con una bestia silvestre con nada más que nuestras propias manos. A veces estamos más preocupados sobre lo que piensan los demás
que con proclamando el Evangelio de Cristo con nuestras bocas y nuestra manera de vivir para mostrar el poder de Dios, para abrir las oportunidades a anunciar las buenas nuevas. Con nuestro tiempo para estudiar ahora, quiero que notamos 3 características descriptivas del don que nos es dado en Cristo. Muy sencillo, ahí están en el versículo 7. 3 características descriptivas del don que nos es dado en Cristo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, o sea, de disciplina. Del poder, de amor y de dominio propio. Primeramente, el espíritu de poder. Pablo decía a Timoteo, a nosotros, sí, somos débiles. Somos débiles, pero el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de poder. El Espíritu Santo es poderoso y Él está animando a nuestro espíritu, nuestra actitud, nuestra motivación con este poder. Cuando nos encontramos contra probabilidades imposibles y sentimos paralizados con temor, pensamos muchas veces que necesitamos más poder. Pero si somos creyentes, en realidad debemos reconocer cuál poder ya tenemos. Pablo oró en Efesios 1, 18 al 19, que alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, o sea, según su poderosa fuerza. ¿Y tan poderoso es Pablo? Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Esto es poder. Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora o habita en ustedes, el mismo que levantó a los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también en sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora o que habita en ustedes. Este poder, el poder de la resurrección, es suficiente para levantar a Cristo de la tumba. Y entonces es sobresuficiente para todas las situaciones en nuestras vidas. Cuando confiamos en el poder de Dios, no vamos a caer a esta actitud o espíritu de cobardía, sino vamos a depender de su poder. Nuestro espíritu va a ser empoderado. Debemos dejar a un lado todas las excusas y depender en el poder de Dios. Si el espíritu del poder habita en nosotros, hermanos, nunca necesitamos caer a la tentación de ser controlados por un espíritu o una actitud de temor. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Cuál es lo contrario a un espíritu de cobardía o un espíritu de temor? ¿Cuál es lo contrario? ¿Es un espíritu de poder? ¿Es un espíritu de confianza? Podemos decir que sí, pero solamente en parte. La segunda característica del don de Dios, lo contrario al espíritu de cobardía, es un espíritu de amor. Un espíritu de amor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino del poder y de amor.
Un espíritu de poder y un espíritu de amor. Entonces, ¿cómo es un espíritu de amor contrario de un espíritu de cobardía? O sea, un espíritu de temor. Si tú estás lleno de temor, lleno de preocupación, lleno de nervios, como dice la gente, el problema es que estás demasiado enfocado en ti. Nuestra tendencia es enfocarnos en nosotros mismos. Tenemos una tendencia de la autoprotección. Si estás enfocado en ti, eres egocéntrico, pensando demasiado en ti mismo. Puede ser manifestado en muchas maneras. Podemos ver en algunos por su tiempo que dan checando todas las cosas en las redes sociales, sobre preocupados de qué piensen los demás de mi comentario, de mi video, de mi lo que sea. Otros es en las conversaciones. Siempre están escuchando. ¿Qué están diciendo de mí? ¿Cómo están reaccionando de mí? Esta persona no me saludó. A lo mejor tiene algo en contra de mí. A lo mejor no te vio. Ni estaba pensando en ti. Ni en contra de ti. Pero algunos, sobrepensando todo, piensan demasiado que todo es algo en contra de ellos. Primera de Juan 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor protege a sí mismo, el amor se da de sí mismo. El temor da pasos más lejos, el amor da pasos hacia otros. Posiblemente tú tienes temor de compartir el Evangelio, de vivir plenamente por Cristo en tu escuela o en tu trabajo, entre tus familiares, o de rendir tu vida a Cristo en el servicio del Señor. Si esto es el caso para ti, mi hermano, mi hermana, quiero decirte algo en amor. Porque yo quiero que tú experimentes la libertad del temor que te impide a obedecer al Señor en ciertas áreas de tu vida. Los demás se hacen más importantes a veces, y esto puede ser algo que puede encarcelar. Necesitas dejar de pensar en ti mismo y empezar a pensar más en otras personas. Porque el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. El temor es una emoción muy poderosa, pero el amor es aún más poderoso que el temor. El amor echa fuera el temor. Piensen en una persona quien tiene temor del agua. A lo mejor es una mamá. Ella tiene mucho temor del agua. A lo mejor por algunos aquí la ilustración cae muy cerca de la realidad. No sé si algunos tienen temor de agua, otros tienen temor de otras cosas. ¿Qué pasará cuando la persona con temor del agua es una mamá y su bebé se cae en un río o en una alberca? ¿Qué pasa? La mamá entrará al agua con ganas sin pensar en su temor del agua. ¿Por qué? Porque en tal momento el amor echa fuera el temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino del poder, del amor y de dominio propio, o sea, de disciplina. El don que nos ha dado se caracteriza por un espíritu de poder y de amor y por último,
un espíritu de dominio propio, de disciplina. El temor produce caos y confusión porque se guía a los pensamientos irracionales. Unos piensan, o unos dicen que nunca quieren viajar por avión. Aunque si ven las estadísticas, muchos más mueren cada año en los carros y los camiones. Otros tienen temores de los barcos, de subir escaleras, o aún de la oscuridad en la noche. Hay muchos diferentes temores. Y hay hermanos que no comparten el Evangelio porque tienen temor de lo que pensarán los demás sobre ellos. Están más preocupados por ellos mismos que por los que van al infierno. Algunas veces ni comparten Cristo con los que nunca verán otra vez en su vida. Son pensamientos irracionales. Dominio propio se refiere a una mente que es autocontrolado, que es disciplinado, una mente con prioridades correctas. Dominio propio piensa con claridad y aplica la sabiduría piadosa. ¿Qué debe hacer cuando te encuentres a ti mismo en una circunstancia muy difícil? Cuando el sentir de temor surge por dentro, cuando empiezas a estar controlado por las preocupaciones sobre lo que piensan los demás, por ejemplo. Ora y mide tu circunstancia por medio de la luz de la palabra de Dios. Escuchen, mis hermanos, la meditación sin revelación produce frustración. La meditación sin revelación produce frustración. En otras palabras, la preocupación, meditando en tus problemas. Sin la sabiduría de la palabra de Dios, la revelación de Dios, produce el temor. La preocupación sin la palabra produce temor. Mire el versículo 8 otra vez. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Participa de las aflicciones por el Evangelio. O sea, ven a sufrir conmigo por la causa de Cristo. Viviendo por fe requiere uno a tomar riesgos por Cristo. No podemos controlar todas las cosas para estar seguros. Tenemos que tomar riesgos. Debemos ser vulnerables. Debemos hacer glorificando a Dios nuestra prioridad número 1. Aun cuando nos cuesta algo. Cuando invade nuestra zona de confort, que es el ídolo de muchos. Nuestra tendencia es de tener temor cuando no tenemos control de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones. Batallamos para controlar todo en nuestras circunstancias, pensando que en hacerlo podemos aliviar los temores. La verdad es que no somos los mejores para estar en control de nuestras circunstancias. No tenemos la sabiduría perfecta. No somos todopoderosos, ni conocemos el fin desde el principio. Lo que debemos hacer es realmente conocer a nuestro Dios soberano y confiar en Él. Él está en control de todo y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él va a hacer todo por nuestro último bien y para su mejor gloria.
Y digo última bien porque a veces Él va a invitarnos a pasar por tiempos de sufrimiento. Porque Él va a usar los sufrimientos para hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando dejamos el temor y llegamos a la fe? Lo que pasa es que experimentaremos libertad. Vamos a salir de la trampa. La puerta del cárcel va a ser abierto. Con la autoprotección somos prisioneros y esclavos del temor. Con un deseo de vivir por la gloria de Cristo, cualquier sea el costo, experimentaremos libertad. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La vida cristiana es una llamada a ser valientes. Una llamada a Cristo es una llamada a venir y morir. Simplemente toma su cruz y sígueme, decía el Señor. Toma su cruz. Es una invitación a morir a ti mismo. Jesucristo exclamó en Lucas 9:23, si alguien quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomando su cruz, significado nada menos que la muerte. Tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos propios, deseos autoenfocados, morir a la tendencia a vivir para este mundo solamente y morir a los ídolos que edificamos en nuestros corazones. Siguiendo a Cristo no es algo para cobardes. Cuando el Señor mandó a Ananías al decir a Pablo que él fue llamado por Cristo para el ministerio, le decía Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto es necesario sufrir por el nombre de Cristo? Pero este fue por el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, pues noten la promesa que tenemos, notado en capítulo 3 de 2 Timoteo. Mucha gente tiene sus promesas favoritas y escriben y tienen marcados. Muy pocos tienen esta promesa como mi promesa favorita. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay sufrimiento asociado al seguir al Señor. Es una promesa. Si no hay nada de persecución, si no hay nada de dificultades, tan fieles somos en seguir al Señor. Podemos preguntarnos. Pablo decía a Timoteo, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Ven a sufrir conmigo, pero no temas. Pablo entendió que el valor es más que la ausencia de temor. Pues entrando a un incendio, un edificio consumido por llamas de fuego, solo porque suena muy emocionante, no es valiente, sino necio. Es necedad. Pero entrando al mismo edificio del incendio, cuando las llamas están ahí en todo el edificio, para salvar un niño, toma valor. De tener valor no es solamente sufrir en tomando riesgos, sino en hacerlo para la razón correcta. Debemos hacerlo para la gloria de Dios, para exaltar el nombre de Cristo entre las naciones, incluyendo entre nuestros trabajos, escuelas, nuestros trabajos, nuestras familias. Pablo tenía como el deseo de su ministerio presentar cada hombre maduro en Cristo. Tienen que conocer a Cristo y ser santificados, perfeccionados.
Y esto requiere tomando riesgos y caminando por fe. Pablo dijo en versículo 12 de 2 Timoteo capítulo 1, por lo cual, por eso, por el propósito de proclamar el Evangelio. Cristo habló en Mateo 10 acerca de la persecución que sus discípulos podrían esperar y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero dice Mateo 10, 28, no teman. Van a ser odiados por causa de mí. Pero no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si tú no eres creyente, si tú no has arrepentido de tus pecados, si tú no has confiado solamente en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, entonces verdaderamente tienes algo que debe causarte temor. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado y confíe solamente en Jesús y su obra en la cruz del Calvario para pagar la pena del pecado por todos los que son dispuestos a seguirle a Él. Todos los suyos. Pero tenemos pues que pausar. Quiero implorarte, porque yo sé que algunos aquí que vienen, que escuchan y vienen regularmente y siguen escuchando, pero cuando se preguntan sobre su fe, sus respuestas no son muy claras. ¿En qué estás confiando tú? ¿Estás dispuesto a identificarse con Cristo por fe? ¿A mostrar al mundo que tu prioridad es Cristo? ¿Has arrepentido de tu pecado? ¿Has confiado en Cristo? O mejor podemos decir, ¿estás viviendo por fe ahora? Esa es la respuesta. No es un evento que pasó en algún lugar en la historia de tu vida. No, pues sí, una vez yo levanté mi mano, una vez yo caminé por enfrente, una vez yo repetí una oración que alguien me dirigió en oración. ¿Estás siguiendo caminando por fe? ¿Hay perseverancia de tu fe? Porque si es una fe verdadera, hay perseverancia. ¿Estás dispuesto a identificarse públicamente con Cristo ante tu familia, ante el mundo alrededor, por las aguas del bautismo? Alguien no puede tomar su profesión de fe en serio si tiene vergüenza de Cristo. El bautismo no salva a nadie. Hasta algunos aquí fueron mojados antes que salvos y fueron bautizados después. Pero si tenemos vergüenza de obedecer al Señor públicamente, hay razón de cuestionarse la fe. Quiero implorarte, si tú eres en esta condición, arrepiéntete, confíes en el Señor y obedecer al Señor por fe, porque vas a experimentar el gozo de la confianza del poder de Dios trabajando en tu vida, el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Pero hay algo aquí también para nosotros como creyentes, cristianos verdaderos, que es ¿qué es más peor? ¿Qué es la más peor persecución que puedes imaginar? Piénsalo. ¿Qué es lo más feo que puede pasar? ¿La muerte? ¿Alguien va a matarte por tu fe? ¿Tú tienes que negar
a Cristo o voy a matarte? ¿Cómo responderías? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Para los cristianos, si morimos, estaremos con Cristo. Eso es lo más peor que podemos imaginar. Pero hay un punto aquí que necesitamos entender. No temen a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temen a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. Más bien temen a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. El valor es más que la ausencia de temor. Es de tener el mejor temor. Tener el mejor temor. Para vencer el temor pecaminoso debemos tener un sano temor del Señor. Un corazón que desee en toda reverencia honrar a Dios. El temor de Dios involucra adoración. Es desertar atemorizado con la magnificencia de Dios que levanta a Él en reverencia y adoración en tu corazón. Y que confía en Él con todo corazón. Proverbios 14, 26. En el temor del Señor está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. O literalmente servirá de refugio a sus hijos. El versículo con que empezamos. El temor del hombre pondrá lazo. Proverbios 29 y 25. Ahora note 14 y 27. El temor del Señor es manantial, o sea, fuente de vida. Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Escuchaste? El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Otra vez en nuestro texto, 2 Timoteo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto para levantar el nombre de Cristo, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído, estoy seguro, yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. ¿Verdaderamente conoces el Señor? ¿Has confiado en el Señor? ¿Estás confiando en el Señor? Un sano temor del Señor es la única respuesta lógica por los que verdaderamente conocen a Cristo. Debemos conocer al Señor, verdaderamente y profundamente conocerle a Cristo, conocerle a Dios y sus atributos, sus obras, su poder, sus propósitos, revelado claramente aquí en la palabra de Dios. Vamos a tomar el tiempo para desarrollar completamente el estudio del temor del Señor cuando excavamos la palabra de Dios profundamente, cuando meditamos en los atributos de Dios. Necesitamos una vista alta, correcta de Dios, y una vista humilde, correcta del hombre. La tentación es elevar el significado del hombre y menospreciar el valor de Cristo. Poner más importancia a lo que piensen los demás que lo que piense y declara el Señor en su palabra. Recuerda tu Señor. Recuerda tu Señor, teme a Dios. Cuando sientes encarcelado por un espíritu de temor, recuerda que esa actitud no viene de Dios. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder para darte fuerza en Cristo, de amor para echar fuera el temor y de dominio propio para permitirte a ver tus circunstancias del punto de vista de Dios en lugar de lo tuyo. En lugar de intentar ver a Dios por medio del nube oscuro de tus circunstancias, debemos
ver las circunstancias de la punto de vista de Dios, que ve todo claramente en todo momento. Que Dios siga usando su palabra en nuestras vidas para reflejar la gloria de Dios en todo momento.